Hola, ¿qué tal a todos? Pues hoy quisiera terminar con nuestra discusión de el- la estabilidad del Lyapunov. Eh, para el día de hoy, pues quisiera discutir un último resultado, que es el que tiene que ver con cómo podríamos extender. Todo lo que hemos hecho es local, ¿no? Entonces partimos de un punto de equilibrio, y alrededor de ese punto de equilibrio hay un abierto donde se garantiza la existencia de una función de Lyapunov, es decir, una función que sobre las trayectorias decrece, este, y eso garantiza la estabilidad o no, o la inestabilidad de nuestro punto de equilibrio. Ahora, eso podemos extenderlo globalmente, podemos dar una condición para la cual, si estamos alejados de ese punto de equilibrio, forzosamente caemos en él bajo ciertas condiciones. Entonces eso es algo de lo que quisiera que viéramos hoy. Pero antes de empezar, quiero reiterarles que el material que hemos estado revisando es parte de la tesis de licenciatura del profesor Luis Manuel Hernández Gallardo, que falleció en el año 2018 en un accidente automovilístico, y que fue parte de la comunidad de la facultad muchos años, tanto como estudiante como profesor. Quiero mencionarlo porque, por su propia personalidad, pues era un cuate que se hacía notar por lo que hacía, pero que no necesitaba de estar haciéndose demasiada propaganda, ¿no? Me refiero a esto porque pues era un cuate que siempre tenía muchísima gente en sus cursos, aunque no eran cursos fáciles de cálculo de ecuaciones diferenciales, ¿no? Y su tesis es un tratado bastante completo sobre funciones de Lyapunov, sobre estabilidad de Lyapunov. En los últimos capítulos lo que hace es, esto que estamos viendo es básicamente el capítulo 2 de su tesis. El capítulo uno es una introducción bien bonita donde persigue el concepto de estabilidad desde los griegos hasta Kolmogorov, Arnold y Moser. En el capítulo 2 es básicamente lo que hemos estado viendo: definiciones de estabilidad de Lyapunov, teoremas de estabilidad, da una interpretación geométrica que nosotros no hemos visto, habla sobre funciones de energía, y ya los últimos capítulos, toma formas generales de diversas familias de sistemas dinámicos, al menos tres familias distintas de sistemas dinámicos, y da la forma general que puede tener una función de Lyapunov para esas familias. Eh, otra, eh, Luis Manuel y el profesor Guillermo Gómez, que ya se jubiló hace varios años, en el año 2013, eh, tenían un proyecto ahí en el departamento de matemáticas que se llamó el Laboratorio de Visualización Matemática. Y dentro de ese proyecto, hacían varias cosas, ¿no? Luis Manuel acostumbraba a filmar diversas eventos académicos que ocurrían en la facultad, eh, sin exigir un pago extra, sino como parte de su plaza como técnico académico, sin estar cacareando que ese trabajo, eh,
de alguna forma era la gran contribución a la ciencia, ¿no? Un hombre muy sencillo. Entonces se hacía esa chamba y había un programa de servicio social en el que yo estuve, varios de otros profesores estuvieron ahí también, que la chamba era hacer toda la edición y postproducción de esos videos. Por supuesto en aquella época todavía era complicado montar los canales de YouTube y demás, entonces es un material que todavía tiene la facultad, pero que está en cassettes o en discos duros. Entonces hay un acervo grandísimo que es fruto del trabajo de Luis Manuel y de toda la gente que estuvimos pasando por el servicio social del laboratorio de visualización, ¿no? Otra cosa que hacían en el laboratorio era la revista Foro RedMat. En esa revista, un poco la tirada de Guillermo fue que se publicaran algunas tesis de licenciatura y de maestría que ameritaban por la calidad del trabajo y que tuvieran una primera publicación, una primera salida. En esa revista electrónica, bueno, ya era una revista electrónica, se publicó la tesis de Luis Manuel, se publicó la tesis se publicaron varios artículos que hizo Guillermo Gómez con un profesor del posgrado que ahora trabaja en el posgrado de la Universidad Autónoma de Guerrero, posgrado de matemáticas aplicadas, que se llama Cruz Vargas de León. Cruz Vargas de León es una de las autoridades de epidemiología matemática, y es importante decirlo en este país donde ahora los topólogos y los filósofos de la ciencia andan queriendo cambiar sus credenciales por las de epidemiólogos patito, ¿no? Tenemos grandes expertos en este país y uno de ellos se llama Cruz Vargas de León. Él es parte del equipo que está trabajando en tratar de proponer medidas paliativas en el estado de Guerrero, ¿no? Y para el COVID. Lleva muchos años trabajando, es uno de los matemáticos más prolíficos que ha tenido este país. Pues a sus 30 y tantos años, pues tiene muchísimos artículos de muy buena calidad teórica y de aplicaciones, ¿no? Y parte del trabajo teórico que ha hecho Cruz Vargas pues se deriva de lo que estuvo trabajando Luis Manuel con Guillermo de estabilidad de Lyapunov, ¿no? Los primeros trabajos que escribió Cruz fueron sobre funciones de Lyapunov en modelos epidemiológicos. Entonces también es un trabajo muy bonito. Yo se los voy a poner en el Classroom dentro de un rato para que no es un material obligatorio de lectura en el sentido del curso, pero pienso que debe estar en el acervo de cualquier matemático serio, ¿no? Bueno, después de toda esta diatriba, vamos a continuar. Quiero recordar la definición, aquí va a aparecer abajo, de qué cosa queríamos decir con una función de Lyapunov. Entonces estábamos pidiendo que la b fuera continua, con primeras derivadas parciales continuas, que la b fuera de signo definido, es decir, que fuera negativa positiva y que en el 0 le pegue al 0. Esto es local, ¿no? En el abierto que estamos considerando. Y que la derivada respecto del parámetro t temporal de nuestra b, que no es otra cosa que tomar la derivada respecto de t de la b restringida a una solución,
fuera no creciente, ¿no? Y ese es el punto importante de todo esto. Si notaron, cuando estuvimos haciendo las pruebas de diversos teoremas de estabilidad, el punto, la piedra de toque de todo esto fue el que eran no crecientes las funciones del Lyapunov, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Parte de lo que quiero ver hoy es una definición. Primero quiero ver para un caso genérico, si consideramos el problema x igual a x más f de x, no, una no homogénea, lineal no homogénea, o si quieren no lineal esta, pero con esta lineal, pero le vamos a pedir a la f que cumpla que el límite cuando la norma de los vectores tiende a 0 de la norma de f de x sobre la norma de x se haga 0. Y vamos a considerar que la a ya está diagonalizada y que los elementos de la diagonal pues son los valores propios y de tal forma que a es hiperbólica. Es decir, no tenemos centros. Para ese caso restringido vamos a considerar la función b de x igual a la suma desde que i es 1 hasta n de las x's cuadradas. Entonces, primera cosa que hay que ver es que esta es positiva definida, y cuando tomamos la derivada a lo largo de las soluciones, esta es 2 veces la suma de xi por xi punto sobre todas las i's, y esto es 2 veces la suma de i1 hasta n de lambda y xi cuadrada, donde lambda es lambdas y son los valores propios, esto más 2 veces la suma xi f i de x igual hasta n, y todo esto lo podemos reescribir como la suma de las lambdas i x i cuadradas más 2 veces la suma de xi cuadrada por fi de x sobre xi. Ahora, tomemos 0 menor que epsilon y esta menor que el mínimo de las normas de los valores absolutos de nuestros valores propios. Entonces, para todas las i's, ¿no? Entonces existe delta mayor que 0, tal que si la norma de x es menor que delta, tenemos que la norma
de f de x y sobre xy es menor que epsilon para toda y desde 1 hasta n. Y entonces 2 veces la suma de lambda y x y cuadrada más 2 veces la suma x y cuadrada de f y de x sobre xy menos 2 la suma lambda y xy más 2 epsilon la suma de xy cuadrada. Y esto de aquí, por culpa de este señor, es menor que 0. Esto porque eso es porque tenemos lambda cis con parte real negativa, ¿no? Ahora, si tenemos esas condiciones, b es función de Lyapunov. Para el sistema que teníamos. Ahora, quiero ver ¿qué podemos decir de manera global para funciones para estabilidad de sistemas usando funciones de Lyapunov. Entonces vamos a ver la siguiente definición. La solución x idénticamente 0 para el problema x punto igual a f de x, ¿no? En general es localmente, globalmente asintóticamente estable si es Lyapunov estable y para toda x de t solución el límite cuando t tiende a infinito x de t es 0. Es decir, todas las soluciones tienden a esa solución de equilibrio. Para todo tiempo. Ya no nada más restringidos a un abierto. Y quiero ver al menos el enunciado del siguiente teorema. Si existe una función positiva definida e infinitamente grande v con derivada negativa en todo el espacio, entonces x idénticamente 0 es globalmente
asintóticamente estable. Esta es una versión particular del teorema de Krasovsky, perdón. Que lo que dice es que si B es positiva definida y el límite cuando la norma de x tiende a infinito de b de x es infinito, en ese sentido que b sea infinitamente grande, y se cumplen que p punto es menor que 0 fuera de una M, un conjunto M, y b punto igual a 0 sobre M, donde la M es tal que no contiene trayectorias completas del sistema, excepto la idéntica igual a 0, entonces la solución nula del sistema es globalmente asintóticamente estable. Es globalmente asintóticamente estable. La prueba de este teorema más general viene justo en la tesis de Luis Manuel, entonces esas se las voy a mandar al Yandex y al Classroom. Quiero terminar esta exposición dando al menos un par de ejemplos. Entonces, quiero que pensemos en el péndulo, ¿no? Teníamos nuestra ecuación del péndulo, teta doble punto más seno de teta es igual a 0. Y justamente nos habíamos metido en un lío, porque la pregunta que teníamos era: si tomamos 0,0, este punto es estable. Y decíamos, bueno, para el linealizado, cuando tomamos seno de teta tendiendo a teta, pues ese no es estable, es un centro, ¿no? Pero en el no lineal, pues se va a ver como una espiral. Y quisiéramos saber cómo es la estabilidad de ese punto. Pues vamos a tomar la siguiente función, a ver si le suena. Entonces b de teta y teta punto, dada por 1 menos coseno de teta más 1/2 de teta punto cuadrada. Entonces esta cosa no era más que la energía mecánica total del sistema, donde esta parte de acá es la energía potencial y esta es la energía cinética. Entonces, ¿no? La energía potencial, la energía cinética. Entonces vamos a ver que esa función es del Lyapunov, ¿no? De entrada, pues esta es positiva definida, ¿no? Y además, nada más por su forma, ¿no? Y por el principio de conservación de la energía. Y además B punto sobre las trayectorias del sistema se ve así. Y esto es 0, ¿no? Y esto es simplemente otra vez conservación de la energía. Pero entonces
construimos de manera más o menos sencilla una función del Lyapunov para este sistema y por lo tanto el origen es un punto estable, al menos localmente, a la Lyapunov. Si tomamos un péndulo con forzamiento, seno teta igual a 0, y construimos otra vez la función de energía como función del Lyapunov, sacamos la derivada, aquí perdón, de t, y esto es esto, no, perdón, esta cosa de acá por teta 2 puntos es igual a menos k teta punto cuadrado. Esta pues siempre va a ser menor que 0, salvo en el 0. Entonces es semidefinida positiva y por lo tanto este sistema de acá, que ni siquiera nos vamos a poner a dibujar pero sabemos que el 0, 0 es un punto de equilibrio, es un equilibrio estable, localmente estable, ¿no? Entonces ahí tenemos un ejemplo de función del Lyapunov. Y el otro ejemplo que quiero ver antes de terminar es el de depredador, el de Lotka-Volterra. Entonces tenemos nuestro sistema de presa depredador, y punto igual a cxy menos dy, a, b, c y d son constantes positivas, y al inicio siempre tenemos algún bicho, ¿no? ¿Quién es el punto de equilibrio no trivial aquí? Entonces vamos a considerar DC y A sobre B, D sobre C y A sobre B. Es el punto de equilibrio no trivial. Y si tomamos, fíjense lo que vamos a hacer, dy sobre dx igual a cy x menos x punto, ¿no? La derivada de y respecto de x es esta cosa de aquí. Entonces sacamos la derivada de y respecto de x y tenemos esta cosa de acá, haciendo el mismo truco que tuvieron que hacer durante toda su tarea y que hemos hecho durante las semanas anteriores, y separamos esta ecuación, que aunque se vea fea es bien separable. Esto es esto más b sobre c, y menos y estrellita, donde x estrellita es esto y estrellita es esto, y menos y estrellita sobre y de y igual a 0. Entonces vamos a tomar como función del Lyapunov a la integral
de estas cosas de acá. Entonces va a ser la integral desde x estrellita a x de eta menos x estrella sobre eta respecto de eta más b sobre c, integral desde y estrellita a y, xi menos y estrellita sobre xi de xi. Entonces cuando derivamos tenemos esta cosa de aquí que es 0, ¿no? La b punto es 0, y tenemos esta expresión de acá que es definida positiva, porque estas madres son positivas y cuando integramos tenemos todo bien hecho. Entonces la b esta es una función del Lyapunov alrededor de este punto, o para este punto, para este sistema de acá de Lotka-Volterra o de Volterra, y por lo tanto el punto este es localmente estable, ¿no? Entonces son dos ejemplos con sistemitas que ya estuvimos viendo, y les quiero dejar un reto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Here we go. El reto consiste en tomar alguna de las variantes de la ley de Lanchester y que traten de construir una función de Lyapunov para alguno de los puntos de equilibrio. Ese es el reto de hoy. Entonces, con esto dejamos ya la discusión general de Lyapunov y nos vemos en una siguiente sesión. Hasta luego.